¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa, quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña en el estudio Edgar Quiñones, él es el director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yaritagua, FOSIGI. Bienvenido Edgar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Yo siempre le doy gracias a Dios porque todas estas son cosas que Él facilita que se den. Así es, para mí siempre será grato recibirlo por acá. Primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted totalmente en vivo. Me gustaría, para arrancar la entrevista el día de hoy y para ubicar a nuestra audiencia, que nos comentara cómo se encuentra actualmente en términos de operatividad la Orquesta Infantil y Juvenil. Bueno, estamos en total operatividad, tenemos en funcionamiento todas las cátedras. Quizás un profesor que de repente se fue del país, pero del resto tenemos operativo todo. Simultáneamente ofrecemos programas específicos, programa Simón Bolívar, programa Alma Llanera, programa de educación especial para niños en condiciones especiales, programas de música de cámara, cátedras de piano, quizás algún programa se me olvida, el programa coral, por supuesto. Fíjese, estamos hablando de la Orquesta Sinfónica de un territorio de un estado vecino. Me gustaría, para ubicar a nuestra audiencia, que nos hablara un poco acerca de la historia y la trayectoria de esta orquesta como tal. Bueno, esta orquesta se funda en el año 2001. Digamos, tomamos como fecha de fundación el primer concierto, pero empezamos quizás unos meses antes. Y luego de ese concierto inaugural comenzamos a hacer todas las actividades de expansión, de búsqueda de sede, porque comenzamos sin sede, ¿no? Pero después a través de un alcalde nos cedieron uno y bueno, y de ahí trabajamos como es nuestro lema de tocar, luchar, cantar. Y hoy en día tenemos sede propia, gracias a Dios. Seguimos luchando para optimizar esa sede para aumentar la capacidad de atención. Comenzamos solo con las cuerdas cuando nació la orquesta. Poco a poco el maestro Abreu, tuvimos la oportunidad de dar un concierto estando el maestro Abreu presente al frente de la orquesta. Y de allí el maestro Abreu se impactó, les gustó muchísimo la sonoridad de la orquesta y de ahí nos comenzó a facilitar instrumentos de viento. Y los padres y representantes de aquel entonces también ayudaron a contribuir en comprar algunos instrumentos, porque en ese momento era más fácil adquirirlos. Y bueno, entonces creamos la Orquesta Sinfónica Juvenil. Luego, más tarde, arrancamos con el programa de orquesta infantil, dirigida por la licenciada Inalú Colmenares, y bueno, eso hizo obtener relevo, niños, jóvenes. Luego el maestro Abreu, que a través de los conciertos corales, la agrupación coral Osvaldo Méndez de Yaritagua siempre daba conciertos o con la juvenil de San Felipe, con la juvenil del estado Lara, y ocasionalmente cuando venía una orquesta invitada, por ejemplo la Sinfónica de Venezuela, esta coral cantaba con ella. Entonces el maestro Abreu, como siempre, inteligentemente, dice que esta coral se adicione al sistema y vamos a prestarle todo, pero para que trabaje y tenga sede. Y bueno, tenemos entonces el programa coral, que hoy en día tenemos coros infantiles, coros preinfantiles, y coro juvenil y adultos, porque atendemos también la programación de adultos. Es decir, creo que estamos atendiendo toda la gama posible. Una extensión entre niños escolarizados con el programa Simón Bolívar y con los programas directamente orquestales, estamos atendiendo cerca de unos 2.800 y tantos alumnos. Precisamente esa era mi siguiente consulta. Cuando hablamos de ejes, ¿a qué nos referimos y cuál es la matrícula actual de la orquesta? Bueno, la orquesta en Yaritagua tiene esa matrícula. Estamos de 2.800 a un poco más, porque siempre se incrementa, cada día entran nuevos alumnos. Pero cuando hablamos de ejes, cuando reunimos a los núcleos, según su ubicación geopolítica.
Entonces, los más cercanos a Yaritagua son Sabana de Parra y Urachiche, y entonces se organizan de manera tal de que podamos hacer actividades en conjunto en comunión ayuda. Es decir, por ejemplo, Yaritagua, como es la orquesta de mayor tiempo, le hacemos los conciertos y se trasladan a Yaritagua, y también podemos hacer, todavía no se ha planteado, pero la oportunidad de dar un concierto en Sabana de Parra y en Urachiche. Pero eso es tratar de que donde tenemos más profesores, donde tenemos más experiencia, todos los alumnos o los profesores que no tengan, vengan a nuestro núcleo y se puedan terminar de forma. ¿Cuántos núcleos son actualmente? Nosotros tenemos 3 núcleos, con los representantes de cada uno de los municipios. Hemos intentado hacer extensiones, lo que nosotros llamaríamos módulos, pero la situación país no los ha permitido, pero sigue siendo una posibilidad de extendernos hacia las áreas más rurales. Perfecto. Edgar, me gustaría que nos indicaras cuáles son los requisitos necesarios para que los niños y los jóvenes fueran formar parte de la orquesta como tal. Bueno, en principio, los niños desde 5 años de edad, que los podemos atender, y que los lleven sus representantes, en su documentación, y según allí entonces abordamos ver en qué área puede insertarse el niño, y el joven igual, aunque los jóvenes ya vienen como yo quiero estudiar violín, yo quiero estudiar percusión, piano. Ya vienen con una meta muchísimo más clara. Y con los adultos hacemos el intercambio de que si ellos estudian música, entonces estamos hablando que el núcleo familiar comienza a hablar de lo mismo que está hablando el hijo. Y eso favorece a la vinculación familiar, que es muy importante en todo esto. Me llama mucho la atención porque también trabajan con adultos. Le decía fuera de cámara que en mi ignorancia tenía en mente de que quienes se preparaban en el área musical eran siempre desde niños. ¿Ahora actualmente se pueden formar adultos? Claro, sobre todo en las áreas de canto y de instrumentos también. Porque lo primero que hay que pensar es que el ser humano tiene la capacidad de aprender en cualquier momento. Lo más importante es ese vínculo que se puede generar, esa necesidad de lograrse. Porque muchos adultos no estudiaron porque no tenían la oportunidad. Y cuando yo me coloqué en este sueño de que se hiciera el sistema en Yaritagua, en ese momento habían 2 nada más núcleos en el Yaracuy. Yo fundé tanto el G Central, Aroa, y el tercero fue Yaritagua. Y por supuesto, hoy en día existen 14 agrupaciones de núcleos en el municipio, en toda la extensión de Yaracuy, bajo la coordinación de la profesora Rosa Robero. Y pues nada, hoy en día todo está mucho más estratificado. Pero volviendo a lo de los adultos tienen muchas posibilidades, sobre todo un área muy importante, el canto, porque sirve para la locución, la dicción, pero mientras la persona tiene un aparato fonador más maduro, la voz se le proyecta con mejor condición. Me comentaba fuera de cámara y me gustaría que nos aclarara también para informar a nuestra audiencia, ¿por qué se tiene el concepto de que solamente desde niños se podía practicar la música? Bueno, ese es un concepto de formación europea, porque en Europa se enseña en las escuelas de música. Entonces su objetivo era formar virtuosos de la música, y el plan más importante del sistema es el desarrollo social, el desarrollo comunal, la importancia del efecto de la música en el niño, en el joven y en el adulto, lo que va a permitir que vamos a tener profesionales de cualquier disciplina, pero con un bagaje cultural bien importante, que no es únicamente yo sé de ingeniería y no sé de más nada. Así es. Y en cambio hoy en día vemos que tenemos ingenieros, médicos y todo participando en todo este tipo de eventos. Qué bueno. Edgar, ¿dónde están ubicados? Me indicaba que son 3 núcleos. ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde se debe dirigir, por ejemplo, un representante que quiera inscribir a su niño a estudiar música? Bueno, en cada municipio hay una sede. Tienen que dirigirse obviamente a las sedes de los núcleos.
Y en Yaritagua estamos ubicados detrás de la alcaldía del municipio, estamos en todo el casco histórico y los requisitos son simplemente, como les dije, no se cobra nada, absolutamente nada. Es algo que no entiende nadie, pero el núcleo funciona porque nosotros queremos que funcione el núcleo. Un apoyo, por supuesto, del sistema, la gerencia nacional, pero del resto todo es la interacción social. La interacción social. No se les pide ningún requisito, ni siquiera el requisito auditivo que antes se pedía en los conservatorios. ¿Por qué razón? Porque el oído es entrenable. Es entrenable desde los mismos músicos. El oído, cuando una persona llega a nuestras manos, tiene lo que uno llama el oído monódico, que oye nada más la melodía. Pero en la medida que se interactúa y según la disciplina que está estudiando, un pianista desarrolla un oído armónico, el cuatrista, el guitarrista desarrolla oído armónico, el que dirige desarrolla los dos oídos y el compositor desarrolla el oído contrapuntístico. Pero yo recuerdo que cuando yo estudiaba eso parecía un sueño, eso que no, si tú no tienes oído no puedes, no, sí se puede, porque se estudia, se forma y se prepara. Qué bueno. Llama mucho la atención que indica que es totalmente gratuito. En cuanto a la adquisición de los instrumentos musicales, ¿ustedes cuentan con un Sí, instrumento? nosotros tenemos instrumentos disponibles en préstamos de comodato para los niños, de manera tal de que puedan acceder niños de muy escasos recursos. Y por supuesto, hay los que tienen recursos, no, yo me compro mi violín y bueno, muy bien, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad al que no tiene acceso a esto. Así es. Y tenemos de todos los instrumentos, desde decir el violín, que es el que más conoce la gente, tenemos trompetas, trombones, tubas, tímpanos, xilófono, piano. Incluso el piano que tenemos en la sede de nosotros fue una donación que yo hice porque yo soy pianista y yo quería que hubiese pianistas también en Yaritagua. Y ya hace 2 o 3 días una niña de nuestro grupo dio un concierto aquí con la Orquesta Juvenil de Barquisimeto y uno dice, bueno, uno sueña, siembra y obtiene... A futuro. Sí, señor. Así es. ¿En qué horario funciona la Orquesta Juvenil Infantil? Nosotros, generalmente el horario es combinado con el de escuela, pero hay cátedras que por necesidades de espacio y por las mismas liceos, entonces funcionan en la mañana. Funcionamos todo el día, pero el grueso de todo funciona desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Y funcionamos los fines de semana. Y por supuesto, cualquier actividad especial, si tenemos que estar un domingo, estamos el domingo y en eso no hay problema. Cuando las cosas se hacen con pasión. Amén. También me gustaría consultarle desde su punto de vista como director, ¿qué beneficios obtienen los jóvenes y los niños también de formarse en la parte musical? Bueno, mira, en la actualidad la música está formando parte de todas las estructuras digamos, de la sociedad de todo. Estamos hablando de Europa, de Oceanía, de todos los lugares. Un músico que se forma en Venezuela tiene capacidad de trabajo en cualquier lugar del mundo, lo que no ocurre igual con otras disciplinas. La revalorización de la música en Venezuela ha hecho tan importante el estudio de la música que hoy en día nosotros somos ejemplos de manera que pasa en Venezuela y me encanta, por ejemplo, ver maestros como Simon Rattle, como Claudio Abbado, como los grandes solistas que han venido y dicen que el futuro de la música académica en el mundo está en Venezuela. ¿Qué tipo de repertorio interpretan ustedes? Bueno, interpretamos música barroca, música antigua, música de cámara, música clásica, música moderna. El último concierto que dio la Orquesta Sinfónica bajo la dirección de la licenciada Inalu Colmenares fue un concierto que abarcó muchas etapas. Por ejemplo, Ottorino Respighi con los Pini di Roma, Tchaikovsky, Schubert, Brahms, Mozart,
Por ejemplo, hay un concierto sinfónico coral, una misa montada actualmente de Franz Schubert, la misa en sol, y es con coro, 3 solistas y orquesta. Y así como eso, pues vamos armando programas, pero también armamos grupos de conciertos con música de música venezolana o de música popular. Hemos hecho conciertos de bolero, conciertos de música mexicana, y todo depende del momento. Eso es lo bonito, que la música es bien versátil, por así decirlo. Edgar, me gustaría que me indicara, como institución, ¿ustedes mantienen alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas? Bueno, sí, con las instituciones públicas que mantenemos relaciones directas son con las universidades, con la alcaldía de los municipios, con la gobernación del estado, en donde algunas de ellas pues nos prestan como alianza estratégica una ayuda para un transporte, para realizar algún evento, para traer algún solista, ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos el gusto de tener en nuestra historia a Lirio Díaz, nos visitó Otilio Galíndez, el maestro Toñito Naranja, los grandes maestros de las orquestas que por relaciones personales venían, por ejemplo, los grandes solistas de la Sinfónica de Venezuela, llegaban a Yaritagua a darle clase a los muchachos, como que si fuese un festival, o lo de la Filarmónica Municipal, la Filarmónica Nacional, y eso nos enorgullece porque es ver cómo de un pueblito tan chiquito comenzamos a hacer eso. ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día? Que, por ejemplo, con este encuentro que hicimos hace poquito, nosotros les decíamos, miren, estamos abiertos con las puertas para que ustedes vengan, quieren aprender a dirigir un coro, a cantar, porque yo sé que, por ejemplo, hay áreas rurales donde accedemos, pero que no llega el que tocaba 4, pero necesitamos que ese profesor se prepare más allá. Y decirles, bueno, nuestras puertas están abiertas para que todos los docentes que son de Urachiche y de Sabana de Parra puedan comunicarse con nosotros y hacer programas conjuntos. Perfecto. Acaba de mencionar hace poquito la palabra ayuda. ¿Existen programas de apoyo o becas para los participantes? Sí existen, porque por supuesto dentro de los programas de la orquesta tenemos el programa de profesionalización. Entonces los coros que participan en los coros, la selección del coro regional, de la orquesta regional, ellos gozan de una beca que les ayuda a llegar al sitio, pues, porque no es que estemos hablando de unas becas pero son becas importantísimas para un niño que nunca había cobrado nada. Así es. Y ve eso como cualquier aporte es significativo. Por supuesto. Así es. Edgar, debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que conversáramos acerca de un concierto que se desarrolló y se está desarrollando, porque tengo entendido que son 4 días consecutivos. El programa Simón Bolívar cierre de año. ¿Le parece? ¿Cómo no? Amigos, hacemos una breve pausa comercial, no se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con Edgar Quiñones. Él es el director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yaritagua. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfor en la plataforma X-LatinaTV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con Edgar Quiñones, él es el director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yaritagua, FOSIGI. Edgar, para retomar el tema que había quedado antes de la pausa, hay una serie de conciertos que se están desarrollando en estos 4 días. El primero, 2 o 3 y mañana 4 de julio, a propósito del cierre de año escolar del programa Simón Bolívar. ¿De qué se trata este concierto? Bueno, el programa Simón Bolívar es donde nuestros docentes van a la escuela a enseñar digamos, un plan de iniciación musical, pero centrado principalmente en el coro infantil. Y enseñarlos a leer música, enseñarlos a cantar, enseñarlos a tener actitudes y disciplina en la música
cosa que después nos retroalimenta porque los niños que de verdad tienen inclinación a la música se nos acercan a la orquesta y eso contribuye a que siempre haya una nueva generación dentro de la orquesta. Bueno, los conciertos son, como dije anteriormente, nosotros nos agrupamos de manera geográfica o geopolíticamente, reunimos los municipios más cercanos. Y, por ejemplo, las distancias entre Urachiche, Sabana de Parra y Yaritagua son bastante cercanos, lo que nos permite trasladarnos a no tan alto costo, como que uno va, o qué sé yo, me toca ir a Carora. La distancia. Es bien lejos. Entonces, se organiza esos ejes y existe el eje norte, el eje sur, el eje este y el oeste. Y en función de eso, se agrupan todos los más cercanos. Por ejemplo, en los conciertos que estamos señalando, el primero fue el eje sur, que es donde está Yaritagua, Urachiche y Peña. Luego teníamos el eje centro, que es donde está Nirgua, Chivacoa, Guama, y luego está San Felipe, que es el eje metropolitano, que es donde está Boraure, Cocorote. ¿Qué es el concierto que se va a desarrollar el día de hoy? El que se desarrolla hoy. Y luego está el de mañana, que concluye con Yumare y Aroa. Esos son más o menos los... ¿Qué significado tiene para usted ser el director de esta orquesta? Bueno, para mí es, primero, como dije en principio, darle gracias a Dios que un sueño se puede ver realidad, darle gracias al maestro Abreu, que fue el líder para que nos pudieran escuchar dentro del Estado, y ver los sueños realizados, eso no tiene precio. Así es. Eso, de verdad que cualquier cosa que pueda decir siempre me voy a quedar corto. Pero lo más importante es que el motivo de por qué yo quería una orquesta, recuerdo que cuando fui a hablar con el maestro Abreu, fui con un gran maestro ya fallecido, que fue el que me permitió hablar con el maestro Abreu, y de allí nace la idea, que el maestro Luis Jiménez, que de paso fue uno de los directores fundadores de la orquesta de San Felipe. Entonces, cuando eso hablamos, por supuesto, tardamos 20 años después para que se pudiera hacer la orquesta. 25 años, ¿no? Vamos a cumplir 25 años de poder materializar ese sueño. Y bueno, el hecho de reunir a los núcleos es ese sueño extensivo, porque tanto para Sabana de Parra como para Urachiche yo fui de los que estimulé que creciera música, porque yo digo, bueno, si lo pude lograr en Aroa, porque yo también participé en la fundación de Aroa, y lo logré en Yaritagua, ¿por qué no? Y entonces el lugar donde se volvió a aprender fue Chivacoa. Después de Chivacoa fuimos a Nirgua y logramos el de Nirgua, y así fuimos creciendo por núcleos. Y yo participé en la fundación de 13 núcleos, de los que hoy en día están por todo el estado. Y pues nada, para mí me siento muy feliz. Creo que Dios me ha dado esa oportunidad de ver ese sueño crecido. Cuando yo estudiaba música, habían 2 orquestas en Venezuela. La Orquesta Sinfónica de Venezuela y la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Y para que un músico pudiera entrar a una orquesta tenía que esperar que se muriera, porque no había manera. Entonces, cuando este movimiento tan grande, que yo creo que el maestro Abreu, cuando lo pensó, no pensó que iba a crecer tan exponencialmente, hace cosas muy importantes, porque ahí ven las imágenes, lo que es ese encuentro de los ejes, y eso es una pequeña porción de los que estamos en todos. Precisamente eso le quería consultar. Como director, ¿pudieras comentarnos cómo fue el proceso de formación y el desarrollo de los más de los 700 jóvenes que participaron allí en ese macro concierto, que pudiéramos decir? Bueno, hicimos unos seminarios en Yaritagua,
donde vinieron todos los docentes y traían alumnos de cada uno. Por ejemplo, se integraron algunos integrantes de las orquestas de cada uno de los municipios para participar con nuestra agrupación orquestal en todas las disciplinas, desde cuatro, grupos de percusión, canto. Y yo, por ejemplo, me encargué de toda el área del canto, de esos niños que ustedes ven cantando ahí. Okay. Yo me encargué de darle la inducción a los profesores de cada una de las cátedras. Igualmente, la profesora Inalú Colmenares se encargó de toda el área orquestal. Entonces, realmente fue un trabajo arduo, con muchísimas dificultades del traslado, que hoy puedo, que hoy llueve, que por ejemplo Urachiche celebró su fecha más importante el 24 de junio y eso nos hizo que no pudiéramos ensayar un día más. Eso me gustaría conocer porque organizar un evento de esta magnitud debe tener sus dificultades. Y me gustaría que me comentara cuáles fueron los desafíos más fuertes que enfrentaron, porque son más de 700 niños y jóvenes. Bueno, lo primero era crear una unidad conceptual, que tanto era en el coro como en la orquesta. Los muchachos vienen de diferentes sonidos orquestales y aquí teníamos que adaptarnos a un solo criterio, que era el criterio de la directora de orquesta, y se tenían que adaptar a un solo criterio, que era el criterio formativo como director coral. Entonces, bueno, los profesores asistieron. Yo creo que los logros fueron bien importantes, porque logramos en muy corto tiempo cosas que yo hoy en día me sorprendo. O sea, es verdad, si hubiésemos tenido más tiempo, hubiésemos hecho mayores logros, porque no es fácil. Un niño que por primera vez se va a parar a cantar con una orquesta y con una masa tan grande, el niño va impactado. Entonces era captar la atención, que no se distrajeran, que todos miraran a un solo punto. Bueno, pero no, dentro de todas esas dificultades no las disfrutamos, porque entre los pequeños fallos que pudo haber en el concierto, era parte del crecimiento, porque yo digo que el éxito es muy importante, pero aprendemos más del fracaso que del éxito. Así es. ¿Cómo describiría el compromiso y el trabajo de esos jóvenes músicos que participaron en el concierto? Mira, esos niños tienen un deseo de logro enorme, y ese deseo de logro se manifiesta en poder movernos al unísono en todo lo que estamos mostrando musicalmente. Es como pensar en un país pero que todo funcione bien. Ojalá todos los países del mundo funcionaran como una orquesta, que a pesar de las diferencias de cada uno, todos nos movemos en un solo movimiento. Así es. ¿Hubo invitados especiales en este concierto? Estuvimos primero toda la directiva de regional, vino directores de otros núcleos, principalmente la coordinadora regional, la profesora Rosa Robero, tuvo la gentileza de estar con nosotros. Esperábamos, lamentablemente no nos llegó Marisabel Eulate, que es la directora del programa a nivel nacional, pero ya ella llegó al día siguiente. No estuvo en el concierto del Eje, pero estuvo ha estado en los dos. En el concierto que se está realizando hoy en San Felipe, estará presente, y en el de mañana de Aroa también va a estar presente. Perfecto. Edgar, estamos llegando casi al final de la entrevista. Me gustaría que me comentaras cómo cree que este tipo de evento puede contribuir al desarrollo cultural y social de los jóvenes en Yaracuy. En todo. Primero, en lo social, hablemos que ellos ven una oportunidad de sentirse parte de algo, porque es tener pertenencia, es ser parte de algo. Dice que ya no es el niño aislado que está en su casa o el niño de la escuela, es el niño donde se ve una dimensión artística mucho más grande, y eso, qué interesante, es el ser parte de algo. Segundo, la importancia, la revalorización que siente el niño dentro de su núcleo familiar, porque ahora ya no es el niño, sino que es el artista, pero también es el niño. Entonces,
se generan interacciones familiares muy importantes, porque después vamos a celebrar, y entonces el papá, vamos a llevar un helado, no sé qué, y eso hace que algo que nosotros buscamos mucho, la unidad familiar. Así es. Y ese es el impactante. Y lo otro, la proyección social, que el niño del área rural, del que está en el centro del pueblo, el que está, esa interacción, eso marca definitivamente, porque es la disciplina puesta en acción. Así es. Fíjese, luego de organizar un concierto de esta magnitud, ¿qué metas se propone la Orquesta Sinfónica para los próximos años? Bueno, queremos hacer cosas más grandes, mucho más grandes. Queremos, por ejemplo, hacer obras más grandes para que todo el mundo pueda participar, conciertos, el concierto aniversario de nuestro núcleo, que cumple 25 años justo en diciembre. Entonces queremos hacer obras bien grandes, donde participen agrupaciones corales invitadas, directores solistas invitados, y en eso estamos ahorita, en la planificación de lo que vamos a hacer para los 25 Lo importante es que años. vienen metas grandes para este próximo. Amén, así es. Ya llegamos al final de la entrevista, Edgar. Me gustaría que me regalara un mensaje a nuestra audiencia con respecto a la música, la importancia de la música a los jóvenes que nos estén viendo en este momento. Primero, invitarlos a que se acerquen a todos los núcleos del sistema de los diferentes lugares de donde tenemos los televidentes, pero también entiendan que esto es gratis, es muy vocacional, es una actividad donde nos encontramos artísticamente, espiritualmente, donde nos unimos muchas voluntades para que sus hijos y sus jóvenes tengan la oportunidad de ir más allá de lo que pensaban. ¿Cuál es la manera de hacer contacto con ustedes? Tal vez contacto telefónico, redes sociales. Como no, tenemos el núcleo Piso Yaritagua, Okay. Que está tanto en Facebook como en Instagram. Okay. Y tenemos realmente esa es nuestra vinculante, Okay. porque es donde todos nos interactúan y después nos llaman, van a la sede, Okay. y allí en las redes aparecen nuestros números de teléfono de contacto. Ok, perfecto, Edgar. Gracias por compartir su tiempo el día de hoy con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Para mí siempre será un placer recibirlo por acá y más para hablar acerca de estos temas tan interesantes para nuestra audiencia. Muchas gracias. Amigos, despedimos a nuestro invitado el día de hoy. Estábamos conversando con Edgar Quiñones, él es el director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yaritagua, Fosige. Hacemos una breve pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región y país. Y ya regresamos.